Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal y esta vez estamos en un nuevo capítulo de este fanfic. Y sí, llevo una racha de 2 semanas actualizando cada 2 semanas y sí, dije 2 semanas 3 veces, pero son cosas que pasan. Pero bueno, nuevo capítulo, nueva historia y déjenme comentarles un poco sobre cómo siento este capítulo. La verdad, es un capítulo necesario, es un capítulo que realmente necesitaba, pero no lo siento como algo que hubiera escrito yo. No lo sé, lo siento raro. Ya me dirán ustedes si creen que no es como normalmente escribo. O sea, siento que está muy bien escrito en el contexto, en la estructura. Siento que no va conmigo, no lo sé. O sea, ya me dirán si les parece bien, lo que les pareció en las reseñas. Espero reseñas largas porque este capítulo va a dar margen a lo que viene a continuación. Es básicamente lo que se plantea con el resto del ciclo escolar. Y bueno, dicho eso, solamente quiero sus opiniones, sus reseñas y lo que piensan a partir de aquí, ya que como saben, me toma mucho tiempo escribir y espero mínimo una reseña larga, por favor. Y un agradecimiento a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de reseñarme en el anterior capítulo. Les pedí 5 reseñas, no me dieron las 5 reseñas, la verdad me sentí muy decepcionado porque no me dieron las 5 reseñas. Pero tampoco voy a ponerme de tiquismiquis sabiendo que hubo personas que sí me reseñaron, como literalmente Cole Mancel, Pokefans, Dios mío su nombre, y Francisco, aparte de Furuya, y próximamente mi pareja. Así que son 4. Quisiera más, pero no puedo decir nada más. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que reseñaron. Pedí 5, si no los iba a dejar pues un año sin capítulo. Pero dado que hubo 27 comentarios y con Francisco ya me dio una larga, pues ya puedo seguir. Y realmente espero que hagan como el Pokefans, que pues me dejó su reseña, nunca escribe, pero vino aquí y me reseñó el capítulo anterior. Muchas gracias, se los agradezco. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y tratando, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo de hoy. Otro audio agregado, y es que se me olvidó decirlo, pero hoy es mi cumpleaños, así que también espero mi felicitación, malditos. Es lo mínimo que espero. No es cierto. Mi cumpleaños cae en día 13, y este es el capítulo 13. ¿Coincidencia? No lo creo. En fin, ahora sí, comencemos. Harry Potter, los senderos que elegimos. Capítulo 13. El primer error. Parte 1. 3 de noviembre de 1995. El tiempo es una cuestión relativa. Los sucesos, las memorias, son eventos únicos que se guardan en la mente de cada persona como un simple punto seguro, un evento, un suceso congelado en el tiempo al que uno mismo siempre puede volver. ¿Pero eso significa que al volver a ese recuerdo retrocedes, y borras todo lo que has hecho? No, así no es como funcionan las cosas. Todo es más complicado, más doloroso de afrontar y, por más que desees retroceder al momento en que esos recuerdos se grabaron en tu cabeza, la realidad es que nunca podrás regresar. Su inicio en Hogwarts. ¿Qué era lo que sintió en aquel momento? Concentrándose en ese recuerdo en específico, Harry recordó su primer año, la emoción y el temor que lo invadieron al ver por primera vez el imponente castillo. Aquel momento cuando el sombrero seleccionador lo envió a Gryffindor, y la sensación de pertenencia que experimentó al unirse a sus nuevos amigos, Ron y Hermione. Las noches en la torre de Gryffindor, las risas y las aventuras, se sentían como un eco lejano pero querido. Aquel primer encuentro con Hagrid, su visita al callejón Diagon, y la revelación de su identidad como mago le parecían ahora casi irreales. Después vino el segundo año. El recuerdo de enfrentarse al basilisco en su segundo año se presentó con una nitidez sorprendente. La cámara secreta, el miedo palpable y la valentía que descubrió dentro de sí mismo, todo para salvar a Gimli, una persona con la que no había cruzado palabras desde que había vuelto a Hogwarts. Una extraña en el mejor de los casos, al igual que lo era su padrino. El hombre lo había abandonado, al igual que lo habían hecho muchas otras personas como Remus Lupin. No era que no lo quisieran o que simplemente no se preocuparan por él, ya habían demostrado que ese no era el caso en el breve tiempo que había pasado con los dos. Simplemente creía y estaba seguro de que estar cerca de él era una carga que ellos no querían tener, muy probablemente porque veían a su padre reflejado en su figura. Suspiró, ese siempre había sido el problema con muchos otros además de ellos dos. Nunca viéndolo como su propia persona, solamente siendo el eco de alguien más, o de la figura que creían que era, y de eso se había dado cuenta cuando conoció a su padrino. Pensar en aquello hizo que una chispa de memoria se despertara en su mente, y todos los recuerdos volvieran a él con los sentimientos que tenía en su pecho. El tercer año le trajo la revelación de Sirius Black, el hombre que había sido injustamente condenado y que resultó ser su padrino. Recordó las horas pasadas en la Casa de los Gritos, la sensación de esperanza y la cálida camaradería que nació de aquel descubrimiento.
La influencia del mapa del merodeador, que le permitió explorar Hogwarts de maneras que nunca había imaginado, y la aparición del Patronus, su ciervo plateado, que le enseñó a enfrentarse a sus miedos más oscuros en ese entonces. Pero, incluso cuando logró derrotar a sus demonios ese año, sus miedos no siempre serían los mismos, y esto se demostró con el punto de inflexión que cambió su vida. El cuarto año fue quizás el más tumultuoso hasta entonces. El torneo de los tres magos trajo consigo desafíos que pusieron a prueba no solo su habilidad, sino también su carácter. Las pruebas, la presión constante y, finalmente, la tragedia en el cementerio cuando Voldemort regresó. La muerte de Cedric Diggory marcó un antes y un después en su vida, enseñándole lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es luchar por lo que es correcto. A medida que las imágenes de esos años pasaban por su mente, Harry sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Cada experiencia, cada amistad y cada sacrificio habían moldeado al joven mago que era ahora. Hogwarts había sido más que una escuela en esos años. Había sido un hogar, un refugio y el lugar donde descubrió su verdadero ser. Al menos, el que creyó que era su verdad. Porque ahora Harry sabía que eso que él creía estaba completamente equivocado. Él no era el Golden Boy, tampoco era perfecto. Era alguien que se había forjado con una vida llena de miseria y tragedia, y que había intentado salir adelante sin importar las cosas que pasarán en su vida. Luchando cada día, cada minuto por no caer en la oscuridad, no sucumbir al abismo, y dejar que todo el odio y resentimiento acumulado en su corazón se hiciera cargo, y explotara en la llama furiosa que siempre había querido soltar. Pero eso aún era así. ¿Aún se reprimía? ¿Seguía siendo alguien que no era? La respuesta a esa pregunta fue más simple de responder de lo que alguna vez pensó que sería. Él ya no era esa persona que fue en el pasado, él estaba creciendo, desarrollándose lentamente para ser su mejor versión, e incluso con sus fallas, sabía que estaba haciendo lo correcto. Maldición. Golpeando el suelo de su mente con rabia, Harry empezó a soltar su furia mientras trataba de volver a ordenar sus recuerdos. Sin embargo, como había estado pasando desde los últimos 3 días, sus intentos fueron en vano. Había estado intentando reconstruir sus escudos de oclumancia durante horas en los últimos días, pero sus intentos no estaban funcionando, y su frustración estaba a un nivel que ya no podía soportar. Necesitaba sus escudos, necesitaba protección contra sus emociones, pero cada vez que intentaba cerrar su mente, sentía que se fragmentaba aún más. Mierda. Se dejó caer en el suelo, enterrando su rostro en las manos, intentando ahogar el sentimiento de impotencia que lo asfixiaba. ¿Por qué no puedo hacerlo?, se preguntaba una y otra vez. Sabía lo importante que era mantener su mente cerrada, especialmente con todo lo que había suprimido y que sentía que intentaba escapar. Además de eso, sabía muy bien que debía proteger sus pensamientos, sus recuerdos, todo lo que podría ser usado en su contra. Pero cada vez que intentaba erigir sus barreras mentales, sentía que algo se rompía dentro de él. Cada vez que aparecía esa grieta, recordaba las sesiones con Bellatrix, las veces que había sentido la intrusión en su mente, las visiones no deseadas que habían invadido sus pensamientos sobre cómo había muerto en sus brazos. Cada vez que veía eso, y recordaba al culpable detrás de aquel suceso, sentía una punzada de rabia no solo hacia Dumbledore, sino también hacia sí mismo. Debería ser capaz de hacerlo, pensaba. Bellatrix me enseñó a hacerlo mejor que esto, y aún así, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué he vuelto a ser tan inútil como lo fui antes de ella? La ira burbujeaba en su interior, mezclándose con la desesperación. Intentó calmarse, respirando profundamente como le habían enseñado, pero solo logró aumentar su frustración. Cada intento fallido de oclumancia se sentía como una derrota personal, una confirmación de que no estaba a la altura de las expectativas que su maestra había puesto sobre él. ¿Esto es lo que has llegado a ser? Alzando su vista, Harry se encontró mirando a su alter ego que lo miraba con una mirada llena de desprecio. Cállate la maldita boca. Hazme un favor y desaparece de mi maldita cabeza, no necesito otro problema como lo eres tú justo ahora. Escupiendo con veneno a su otra versión, el rostro de Harry se contorsionó en un ceño fruncido mientras se levantaba. Odiaba tener que lidiar con su segunda línea de pensamientos, porque siempre disfrutaba hacerlo sentir más miserable, pero incluso aunque lo odiara, no podía hacer nada. Incluso cuando tenía el control de su palacio de la mente, destruir al bastardo no había sido posible, por lo que no se hacía alguna idea de que ahora que su mente estaba rota, eso podría suceder. El bastardo se quedaría y lo único que podía hacer, era mostrar su desdén, y esperar que el bastardo lo dejara en paz.
Afortunadamente para él, parecía que eso iba a suceder, si la mirada de asco que le dio era una señal. Quisiera hacerlo considerando el estado lamentable en el que te encuentras, pero no puedo, porque soy tú, y eso me da más asco de lo que puedas imaginar. Fulminando con la mirada hacia su otro yo, Alterarri se dio media vuelta y empezó a caminar hacia el tronco del árbol delgado, donde estaba una puerta de hierro con el símbolo de un cuervo grabado en su centro. Pero aunque no pueda desaparecer de tu cabeza, al menos puedo evitar mirarte por el tiempo que estés aquí. Declarando al aire con un tono asqueado, Altari atravesó la puerta de hierro, y se perdió de la vista del Ari original. Te odio. Volviendo a insultar, esta vez con un poco más de control en su tono de voz, Harry se llevó una mano al pecho, mientras intentaba suprimir todo lo que había estado sintiendo en los últimos 3 meses. Sin sus barreras de oclumancia, hacerlo era mucho más complicado y tardado de lo habitual, pero era una ayuda que necesitaba, incluso si no producía el efecto que normalmente lograba. Necesitaba esto. Soltando un suspiro, Harry sintió su corazón y mente un poco más aligerados después de casi 15 minutos intentando calmarse. Si tuviera sus barreras, el proceso sería más rápido, pero ahora que no las tenía, este progreso era mejor que nada. Creo que es mejor que salga de aquí. Levantándose con dificultad, Harry se puso en pie y miró a su alrededor con un leve rastro de tristeza y disgusto en su rostro. Su antes palacio mental brillante y ordenado se había convertido en un lugar sombrío, carente de cualquier brillo y personalidad, algo que a él no le gustaba. Pero, aunque odiara el nuevo panorama, la verdad era que no podía hacer nada para arreglarlo. Algo estaba mal en su cabeza, y no podía entender qué era lo que había causado este cambio. Tal vez había sido su marca de familia. Esa fue su primera hipótesis después de despertar en la oficina de Griphook y darse cuenta de lo sucedido en su mente, pero eso fue descartado casi de inmediato, cuando investigó lo que era esa puerta que ahora residía en su palacio mental. Aquello por donde había entrado su segunda línea de pensamiento era una biblioteca perfectamente ordenada, lo que significaba que su influencia con su palacio mental estaba separada. De no ser así, la biblioteca habría quedado arruinada, tal como era el panorama fuera de sí. Entonces, si el nuevo lugar en su cabeza no era la razón detrás de la destrucción de su mente, Harry pensó que no estaría de más revisar lo que esta nueva adición a su cabeza había traído consigo. Los beneficios de obtener la marca los había estado esperando durante meses, y ahora que los tenía, incluso si había un problema externo que debía resolver, no los iba a dejar pasar. Con eso en mente, Harry revisó todo el lugar, cada habitación resultante con multitud de libros con secretos e historia que muy probablemente pertenecían a su familia. Sin embargo, donde inicialmente pensó que eso sería una ventaja al conocer los secretos de la familia Peverell, rápidamente se dio cuenta de un problema. No entendía el idioma en que esos libros estaban escritos, y eso hacía que todo ese conocimiento le fuera inútil. Después de eso, había salido deprimido de aquel lugar e intentó reconstruir las barreras de su mente, solo para encontrarse con el problema que había estado rondando en su mente en los últimos días. Ja. Suspiró, tratando de solventar el sentimiento de impotencia que emergía de su pecho, antes de que uno nuevo brotara en la superficie y aplastara el que estaba empezando a florecer. Neunería. Soltando el nombre de su amiga con genuina tristeza, Harry volteó su mirada lentamente hacia un costado de la puerta de hierro, donde el cuerpo de su amiga estaba acostado, aparentemente dormida. Ese era otro problema. Desde que se despertó 3 días atrás, Neunería no había despertado. Incluso su cuerpo se había desvanecido, según las palabras de Luna en el momento en que sucedió el ritual, y eso solo le hizo tener más dudas en su cabeza. Cualquiera que hubiera sido la causa de su colapso mental también había tenido un impacto en su amiga, lo que solo lo hacía preocuparse más. Prometo que te voy a despertar. Susurrando en voz baja y cerrando los ojos con la clara intención de salir de su cabeza, la figura de Harry destelló levemente, y desapareció de su mente, dejando únicamente a 2 entidades en su palacio mental. Una era su fiel familiar, y la otra, algo más. Parte 2. Ginny Weasley estaba sentada en la orilla del lago negro, sus dedos jugueteando con una piedra lisa que había recogido del suelo. La brisa fresca de noviembre acariciaba su rostro, mientras observaba las ondulaciones del agua. Hogwarts, que siempre había sido un refugio de camaradería y magia, se sentía extrañamente vacío este año. ¿Por qué Hogwarts había perdido su brillo? Se había preguntado muchas veces en los últimos 3 meses, y muchas respuestas habían llegado a su mente.
La muerte de Cedric, y lo que eso significó para todos era una respuesta sencilla, y que podría explicar la falta de emoción y alegría que sintió al volver al castillo. El yugo de la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras también era una opción factible, considerando la forma en que trataba a la mayoría de alumnos y cómo eso podía influir en los demás. El regreso del que no debe ser nombrado también era otra posible razón, considerando lo que eso podría significar para el futuro de la Gran Bretaña mágica. Todas esas eran buenas razones, pero Ginny sabía cuál era la razón, por la que su mundo pareció atenuarse de una manera en la que nunca antes había pasado. Harry. El nombre de su amor platónico salió de sus labios en un susurro, y el palpitar de su corazón seguido del sentimiento de tristeza resultante, solo fue una confirmación más de lo que ya sabía en su corazón. Todo esto era por él. Desde que Harry Potter, ahora Peverell, había regresado a la escuela, algo en él había cambiado. Se había vuelto distante, casi inalcanzable. Ya no era el héroe que todos admiraban ni el amigo en el que tantos confiaban. Se había convertido en una sombra que merodeaba por los pasillos, aislado y envuelto en una capa de resentimiento que parecía impenetrable. Ginny mordió el labio inferior, sus pensamientos una maraña de confusión y dolor. Recordó las veces que Harry había luchado por el bien de todos, cómo había arriesgado su vida por aquellos que amaba, incluida ella. Sin embargo, ahora, él se había alejado de todos. ¿Qué te ha pasado, Harry?, pensó Ginny, su corazón apretándose en su pecho. Había intentado acercarse a él varias veces en los últimos 3 meses al igual que sus hermanos, pero siempre era recibida con una mirada helada o palabras llenas de desdén teñidas con la arrogancia de un sangre pura, y eso solo hizo que su dolor aumentara aún más. No podía reconocer al chico que había conocido, al chico del que se había enamorado. Se preguntaba si algo había cambiado en él durante el verano, si había vivido alguna experiencia traumática de la que no había hablado con nadie más allá de lo que el torneo de los 3 magos había dejado en él. Pero cada vez que intentaba averiguarlo, Harry la rechazaba con una frialdad que la dejaba herida y confundida. Sabía que esa forma de actuar no era exclusivamente con ella, lo había visto hacerlo una y otra vez con todas aquellas personas que querían estar cerca de él, pero eso no evitó el dolor que sintió al saber que no podía estar cerca de él. Pero había alguien que sí lo estaba. El rostro de la chica Lovegood vino a su mente brevemente y Ginny no pudo evitar sentir su desdén hacia la niña. Tiempo atrás ella y Luna habían sido amigas, pero todo cambió tras la muerte de su madre. Después de aquel suceso trágico, su amiga jamás había vuelto a ser ella misma, y desde entonces, nunca habían vuelto a estar juntas. Su madre se había asegurado de romper cualquier contacto que hubiera podido seguir teniendo con la niña, después de que Luna empezara a actuar como una loca como lo había estado haciendo desde entonces. Y a partir de allí ellas simplemente se volvieron desconocidas. Personas sin ningún contacto cercano, y eso solo hizo que la situación actual fuera más molesta de afrontar. No odiaba a Luna, tampoco tenía mala voluntad hacia la niña, pero no podía evitar sentirse celosa y molesta al ser ella la única persona a la que Harry le había permitido estar cerca de él. TSK. Suspiró. Un resoplido lento y controlado, mientras dejaba ir los malos sentimientos hacia la niña en su pecho. Ginny lanzó la piedra al agua, observando cómo salpicaba y luego se hundía lentamente. Se sentía como esa piedra, arrojada a un lago de emociones turbulentas, incapaz de encontrar la claridad. Había venido aquí al lago a pensar en todo, a tomar una decisión. Incluso con todo lo ocurrido, su amor por Harry no había disminuido, pero se encontraba cuestionando la naturaleza de esos sentimientos. ¿Era posible seguir amando a alguien que se había vuelto tan impenetrable y amargo? La joven Weasley sabía que Harry había pasado por mucho, más de lo que cualquier otro chico de su edad debería enfrentar. Pero la dureza de su comportamiento actual era algo nuevo, algo que ella no sabía cómo manejar. Estaba fallando como amiga, como alguien que debería estar ahí para él, a pesar de su rechazo. Levantó la vista hacia el castillo, las torres y torretas de Hogwarts silueteándose contra el cielo anaranjado del atardecer. Pensó en cómo habían sido las cosas el año anterior, cuando Harry la miraba con esos ojos verdes llenos de determinación y ternura. Esos momentos parecían ahora tan lejanos, casi irreales, incluso aunque sus interacciones hubieran sido contadas. Harry. Volvió a susurrar el nombre de su amigo, mientras volvía a lanzar otra piedra. La confusión de Ginny se mezclaba con una tristeza profunda. Ella quería ayudarlo, quería ser el apoyo que él necesitaba, pero se sentía impotente ante sus barreras.
Cada intento de acercamiento era como chocar contra una pared de piedra, una pared que Harry había erigido a su alrededor con tanta fuerza que parecía indestructible. Ginny sabía que era esperado, considerando que nunca había estado tan cerca de Harry, pero incluso aunque podía entenderlo, eso no hizo nada para evitar el dolor. Ella era su amiga, no tan cercana como Hermione, pero sabía que no podía rendirse con él, que de alguna manera tenía que encontrar la manera de llegar a Harry, de romper esa coraza de desprecio y odio que lo envolvía. Pero esta vez, su determinación estaba teñida de una última oportunidad. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío del anochecer intensificarse. Una vez más, se dijo, su voz apenas un susurro en la brisa. Voy a intentarlo una vez más. Si me rechaza de nuevo, si me aleja con esa frialdad, entonces, no podré seguir amándolo. La idea de dejar de amar a Harry era dolorosa, casi insoportable. Pero Ginny sabía que no podía seguir desgarrándose el corazón por alguien que la empujaba fuera de su vida. Con esa resolución, se levantó y comenzó a caminar de regreso al castillo. La última clase del día para los de quinto año estaba por terminar y Ginny sabía que esta sería la única oportunidad que tendría para enfrentar a Harry. Siempre desaparecía después de cada clase y no podía permitir que eso sucediera, había tomado su decisión y ahora no iba a echarse atrás. Esperó cerca del aula de transformaciones después de haber llegado al lugar por un tiempo, y cuando la hora de salir llegó, encontró a Harry saliendo del salón apresuradamente, perdiéndose entre los pasillos, algo que ella no podía dejar pasar. Tomó aire, tratando de calmar el temblor en sus manos, y empezó a seguirlo. Su paso no era rápido, pero Ginny sintió que si no se apresuraba lo iba a perder. Se acercó a él, apresurando su paso y lo agarró de su manga con un suave tirón. Harry, llamó, su voz firme pero suave mientras esperaba que él la volteara de ver. Sin embargo, la suave atención que había estado esperando de parte de Harry no fue lo que recibió ante su acción. En su lugar, se encontró agarrada por la muñeca e inmovilizada con una varita apuntando a su garganta, y todo para ella pareció detenerse. Minutos antes. Vagar por los pasillos de Hogwarts durante el día nunca antes se había sentido tan desgastante, al menos hasta donde Harry había notado hasta ahora. Normalmente, el recorrido entre sus clases siempre era rápido, eficaz y libre de cualquier distracción. Sin embargo, desde que había perdido sus escudos de oblumancia, parecía que todo a su alrededor era imposible de ignorar. Los susurros, las miradas, todas aquellas acciones a las que había sido sometido desde su regreso a Hogwarts, lo notaba más ahora, y eso, de cierta manera, lo irritaba más de lo que quería mostrar. ¿Por qué simplemente no podían dejar de verlo? Fue una pregunta que se repitió una y otra vez en su cabeza, y no importó cuánto lo pensara, no podía encontrar una respuesta. Si lo odiaban y despreciaban, entonces ¿por qué prestarle atención cuando no estaba haciendo nada? Ni siquiera conocía a la mayoría de estas personas a su alrededor, y aún así, parecía que su simple presencia les hacía dejar todo lo que estuvieran haciendo para voltearse y empezar a verlo, como si al hacerlo fuera a desaparecer. Estúpidos. Los insultó una vez más, como había estado haciendo en los últimos días, y tuvo que luchar más fuerte para no soltar lo que estaba pensando. Sus insultos susurrados, las mentiras divulgadas entre todo el alumnado en el pasillo, eran una melodía molesta que solo le hacía ponerse de mal humor, y preguntarse por qué todos eran tan malditamente imbéciles. Ovejas siguiendo al pastor popular que, como cada ciclo, era uno que lo atacaba y lo hacía ver como la peor clase de basura. ¿Pero lo era? Absolutamente no. Nunca había actuado grosero o violento contra nadie que no se lo mereciera, pero parecía que eso a nadie le importaba. Disfrutaban siendo los mismos tontos ignorantes que no podían tener criterio propio al ver una situación. Era el mismo patrón, la misma plantilla. Todos actuaban igual, en lugar de hacer algo diferente con todo ese disgusto que tenían en sus pechos. Si lo odiaban y lo aborrecían, ¿por qué simplemente no podían ignorarlo, tal cual y como él había hecho con ellos desde que empezó el semestre? Era fácil hacerlo. Lo había estado haciendo durante meses, y ellos no podían hacerlo en el tiempo que él recuperaba sus escudos. Harry. Agarrado de su manga por sorpresa y con su nombre siendo llamado por una voz que no reconoció, los instintos de Harry se activaron por reflejo, mientras su cuerpo se movía para retener a su atacante en una llave, al mismo tiempo que su varita se deslizaba en su mano derecha y se clavaba en el cuello de quien se había atrevido a tocarlo, sin importarle ni un poco la reacción que su acción había provocado a su alrededor. Ginny. Jadeó sorprendido mientras soltaba a la niña, dándose cuenta de lo que había hecho. Mierda.
maldijo mientras guardaba rápidamente su varita en su manga derecha, consciente de que había sacado su segunda varita frente a todos los presentes. Hindley, intentó disculparse Harry, empezando a llamar a la niña. Sin embargo, antes de que pudiera decir otra palabra, fue jalado cuando la mano de Hindley lo agarró de su muñeca y lo empezó a jalar detrás de ella. Hindley, ¿qué estás? Quiso zafarse del agarre, pero una mirada intensa de la niña lo hizo detenerse, al darse cuenta de la dirección que estaban tomando. ¿Por qué estamos aquí? Tan pronto como se detuvieron y llegaron a uno de los invernaderos, Harry hizo la pregunta que tenía en su boca. Después de todo, había esperado muchas cosas después de haber reaccionado de la manera en que lo hizo en contra de Ginny, pero ninguna como esta. Quiero hablar contigo, declaró ella con seriedad, y Harry asintió lentamente. ¿De qué quieres hablar, Hindley? Respondió Harry, su tono era neutral, casi indiferente. Hindley sintió una punzada de dolor al escuchar la frialdad en su voz, pero no se dejó intimidar. De nosotros. De Hermione, de Ron, de los gemelos. De lo que has hecho al apartarte de todos nosotros. Empezó, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Nos has dejado, Harry. Has roto nuestra amistad sin una palabra, sin una explicación. Solo, desapareciste y actuaste como un idiota con cualquiera que intentó obtener respuesta de ti. Así que sí, Harry, quiero hablar sobre eso. Quiero saber por qué le hiciste tanto daño a mi hermano y a Hermione con todas las mentiras que salieron de tu boca. Porque sí, Harry, sé que lo que le dijiste a Ron era una mentira. No somos tan cercanos como lo eres con Hermione, pero incluso yo puedo ver que todo lo que has dicho y la manera en que has actuado es algo que tú nunca harías. Declarando en voz alta y sin mostrar ninguna duda en sus palabras, Ginny provocó que Harry guardara silencio, mientras reflexionaba sobre lo que ella acababa de decir. No había esperado que Ginny, de todas las personas, quisiera hablar sobre algo que para él había quedado en el pasado. Su ruptura de amistad con Ron y Hermione, y el resto de los Weasley, había pasado hace más de 2 meses, por lo que el hecho de que Ginny volviera a él para intentar hablar sobre eso fue algo que realmente lo sorprendió. ¿Por qué justo ahora este tema tenía que volver a salir? Se preguntó por un momento, antes de reír internamente. Justo ahora, su mente era un caos, luchaba constantemente contra la resurrección de todas las emociones que había suprimido, y solo una delgada barrera lo separaba de todo el dolor que había guardado. Y allí, en su momento de debilidad, aparecía una de sus ex amigas a recordarle una vez más, tal y como lo había hecho Hermione, todo lo que había tenido que sacrificar para protegerlos y protegerse a sí mismo. Y eso hizo que la barrera se hiciera más delgada, casi como si alguien quisiera que todo lo que había contenido estallara, y fuera liberado en un torrente imparable. Pero, ¿él iba a dejar que eso sucediera? La respuesta era realmente simple. No lo haría, no ahora cuando no podía mostrar debilidad ante todos sus enemigos, y por eso, si quería lidiar con esta situación de la mejor manera posible, solo había una forma que podría librarlo de acumular más dolor, y esa era la sinceridad. Una sinceridad teñida con los matices de la mentira, porque sería estúpido revelar lo mismo que le había contado a Neville. Tenía que hacerlo, Hindley. Necesito concentrarme en ser más fuerte. No puedo permitirme distracciones. Respondió, su tono aún formal y controlado. ¿Distracciones? ¿Es eso lo que somos para ti? Hindley sintió que la rabia se acumulaba dentro de ella. Harry, somos tus amigos. Hermione ha pasado noches en vela preocupándose por ti. Ron está furioso contigo y te odia, y los gemelos, ellos intentan bromear, pero todos sabemos que están heridos. ¿No te importa en absoluto lo que sientan? Harry mantuvo su mirada firme en la de Hindley, aunque había un destello de algo, tal vez culpa, en sus ojos. Me importa, Hindley. Por supuesto que me importa. Pero hay cosas más importantes en juego. No puedo permitirme el lujo de estar cerca de ustedes y ponerlos en peligro, dijo, su voz era calmada, pero había una tensión subyacente. Sus palabras eran sinceras, aunque la hipocresía detrás de ellas era algo que Harry estaba empezando a notar. Hindley negó con la cabeza, dando un paso más cerca. Nos estás haciendo más daño alejándote que quedándote con nosotros. No solo nos duele verte así, sino que también estamos preocupados. La gente habla, Harry. Dicen cosas horribles sobre ti. Que te estás convirtiendo en el próximo Señor Oscuro. La gente empieza a temerte, y eso es por la manera en que te comportas. Estás permitiendo que el miedo y la desconfianza crezcan a tu alrededor. Harry apretó los puños, pero mantuvo su voz controlada al sentir cómo la chispa de ira burbujeaba una vez más.
La gente siempre hablará, Hinji. No puedo cambiar eso. Lo único que puedo hacer es prepararme para lo que viene. Si eso significa que tengo que alejarme de todos, entonces así será. Hinji sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No podía permitirse mostrar debilidad ahora. Harry, no puedes enfrentar el futuro solo. Nos necesitas tanto como nosotros te necesitamos a ti. Juntos somos más fuertes. ¿No lo ves? Al alejarte, estás dejándonos vulnerables. No solo físicamente, sino emocionalmente. Estamos perdiendo al Harry que conocemos y queremos. Hubo un momento de silencio en el que solo se escuchaba el leve susurro del viento fuera de la ventana. Harry desvió la mirada por un instante, y Ginny supo que había tocado una fibra sensible. Lo que Ginny había dicho era casi una repetición de lo que Hermione le había gritado días atrás, y aunque quisiera ignorar la culpa que sintió al darse cuenta de que realmente no le importaba el dolor de la niña frente a él, supo de inmediato que no podía decir. Si lo hiciera, estaría mostrando lo mucho que su pensamiento se había retorcido en los últimos meses, lo que llevaría a una cruzada por parte de la niña siguiendo la metodología de Dumbledore, y eso era algo con lo que él no quería lidiar. Así que, si no podía decir lo que en verdad pensaba, ¿por qué no simplemente jugar sus cartas como lo haría en el ajedrez? Ginny, lo que hago es por todos nosotros. No puedo cambiar de opinión. Debo seguir este camino. Pero, agradezco tus palabras. Significan más de lo que puedes imaginar. Pero por favor, entiende que esto es lo mejor, dijo Harry, su voz era suave, casi un susurro al final. Ginny dio un paso atrás, sintiéndose derrotada pero sin arrepentirse de haber hablado. Solo quiero que sepas, Harry, que siempre estaremos aquí para ti. No importa lo que pase, somos tus amigos. No te daremos la espalda, incluso si tú crees que debes hacerlo, dijo, su voz era firme y decidida. Harry asintió lentamente, sin decir nada más. Ginny sabía que no había cambiado de opinión, pero al menos había logrado decirle lo que todos sentían. Se dio la vuelta y salió del aula, dejando a Harry en la penumbra, esperando que algún día entendiera cuánto significaba para ellos. Ginny, espera, llamó Harry justo cuando ella estaba a punto de abrir la puerta. Ginny se detuvo y se volvió hacia él, esperanzada. Quiero que entiendas algo, dijo Harry, levantándose de la silla y caminando hacia ella. Todo lo que estoy haciendo, cada decisión que tomo, es para protegerlos. No puedo permitir que Voldemort los use en mi contra. Ya he perdido a demasiadas personas. Ginny lo miró, viendo el peso del mundo reflejado en sus ojos. Harry, no puedes cargar con todo esto solo. Nadie puede. Necesitas apoyo, necesitas amigos. Y no importa cuán fuerte te vuelvas, seguirás necesitando a las personas que te importan, dijo ella, su voz suave pero firme. Harry suspiró y miró al suelo por un momento antes de levantar la mirada nuevamente. Entiendo lo que dices, Ginny. Pero no puedo permitirme el lujo de tener esa debilidad. Cada vez que veo a mis enemigos, sé que están esperando cualquier oportunidad para atacarme, tal y como se demostró el año pasado. No puedo ser el amigo que todos necesitan y al mismo tiempo ser el arma que debe derrotar a Voldemort. Dijo, su voz era firme, decidida. ¿Y qué pasa con nosotros mientras tanto? Preguntó Ginny. Simplemente tenemos que seguir con nuestras vidas fingiendo que no nos importas. Porque eso es lo que parece que quieres. Nos has dejado en la oscuridad, Harry. Harry cerró los ojos por un momento, sintiendo el dolor en sus palabras. No quiero que piensen que no me importan. Sé que eso suena mal con la forma en que traté a Ron y Hermione, pero los valoro más de lo que puedo expresar. Pero cada vez que veo lo que Voldemort ha hecho, a quienes ha matado, sé que no puedo permitir que algo así les suceda a ustedes. Prefiero que me odien si eso significa que están a salvo, dijo, su voz temblando ligeramente al final. Ginny sintió una mezcla de rabia y tristeza. Se acercó a él, tomándole la mano con firmeza. Harry, nadie aquí te odia. Estamos preocupados, asustados y heridos, pero nunca te odiaremos. Solo queremos ayudarte. Por favor, no nos apartes. Juntos, podemos encontrar una manera de enfrentar esto, dijo, su voz era un susurro, llena de emoción. Harry la miró, sintiendo una cálida corriente de afecto y leve dolor. Una parte de él quería creer en sus palabras, quería que las cosas volvieran a ser como antes, pero la determinación dentro de él seguía siendo fuerte. No podía dar marcha atrás. Había elegido el sendero por el que iba a caminar, y el aprecio y cariño de todos aquellos a quienes alguna vez llamó amigos no era algo que necesitara en su futuro.
Los quería proteger, por eso los había alejado, pero Hermione también le había mostrado que esa no era la única razón detrás de sus acciones. No quería verlos morir frente a él, hacerlo sería doloroso y, aunque fuera egoísta, prefería que fuera lejos de su vista, para evitar sentir el dolor que el perder a seres queridos le traería a su corazón. Aprecio lo que dices, Ginny. Harry frunció el ceño, su expresión endureciéndose, pero no necesito que me entiendas, Ginny. No necesito a nadie. El rechazo fue como un golpe en el estómago. Ginny sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir la frialdad en que se habían convertido las palabras de Harry, pero se negó a dejarlas caer. Si es así, entonces, no sé si puedo seguir esperando. No puedo seguir amándote si me mantienes fuera de tu vida. Por un momento, algo pareció quebrarse en la mirada de Harry, pero fue rápidamente reemplazado por una máscara de indiferencia. Haz lo que quieras, Ginny. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos, y Ginny supo que era el final. Dio un paso atrás, su corazón hecho pedazos. Adiós, Harry dijo suavemente, dándose la vuelta y alejándose. Mientras caminaba de regreso al castillo, Ginny sintió una extraña mezcla de alivio y dolor. Había hecho todo lo posible, pero ahora era el momento de dejar ir. Y con cada paso, se prometió a sí misma que encontraría la fuerza para seguir adelante, sin Harry. Parte 3. Después de que Ginny se fue, y él estuvo seguro de que la niña se había ido, Harry salió del invernadero sintiendo un torbellino de emociones. Las palabras de Ginny seguían resonando en su mente, especialmente la revelación de sus sentimientos hacia él. Era sorprendente, inesperado, pero lo que más lo desconcertaba era la frialdad con la que había recibido esa revelación. Ginny le gustaba, pero en ese momento se daba cuenta de que no le importaba de la manera en que debería. Sabía lo que era el amor, lo había conocido con Bellatrix, pero con Ginny, solo podía sentir fría indiferencia. El castillo de Hogwarts, que una vez había sido su refugio y hogar, ahora se sentía como una prisión. Las paredes que antes le ofrecían consuelo ahora parecían cerrarse sobre él. Caminaba por los pasillos, perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre el impacto de sus decisiones. Recordó cómo había comenzado todo, con la decisión de apartarse de sus amigos para protegerlos, para fortalecerse. Pensó en el día en que les había dicho a Ron y Hermione que ya no podía estar con ellos. La mirada de incomprensión y dolor en los ojos de Hermione, la ira y el dolor en el rostro de Ron. Fue un momento que había intentado olvidar, pero que ahora volvía a su mente con una claridad dolorosa y culpable, y todo porque no tenía sus escudos. Al doblar una esquina, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una escena que no esperaba ver. Ron estaba en la distancia, rodeado de un grupo de chicos, todos riendo y jugando. Parecían despreocupados, felices. Harry se quedó observando a su antiguo amigo, sintiendo una punzada de nostalgia. Recordó los días en que él y Ron compartían esas risas, esos momentos de camaradería. Ahora, esas risas le parecían lejanas, casi irreales. La risa de Ron resonaba en el pasillo, una melodía alegre que contrastaba con la sombra que se cernía sobre Harry. Siguió caminando, sus pasos resonando en el suelo de piedra del castillo. Cada paso parecía llevarlo más lejos de la persona que solía ser. Pronto se encontró en un pasillo donde vio a Hermione. Estaba con Luna, y ambas reían mientras intercambiaban libros y comentaban alguna anécdota divertida. Hermione parecía más relajada, más feliz de lo que Harry la había visto en mucho tiempo. Su sonrisa era radiante, y Harry sintió otra punzada de dolor al darse cuenta de cuánto había cambiado todo. No muy lejos, los gemelos Weasley, Fred y George, estaban en medio de uno de sus famosos espectáculos de bromas. Un grupo de alumnos se había reunido alrededor de ellos, todos riendo y disfrutando del espectáculo. Los gemelos siempre habían sido una fuente de alegría y diversión, y ahora, sin él, parecían brillar aún más. Harry se detuvo un momento para observarlos, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Había dejado atrás esa alegría, esa ligereza, en su búsqueda de fuerza y preparación. ¿Por qué no vas con ellos? La suave sugerencia burlona de su segunda línea de pensamiento resonó con fuerza en su cabeza y Harry tuvo que reprimir su ira. Podía simplemente ignorarlo, no contestar, pero estaba en su límite. Sabes muy bien la forma en que alejé a todos los que intentaron acercarse a mí. No fui tan brusco con los gemelos como lo fui con Ron, pero les dejé muy claro que no quería tener nada que ver con ellos así como lo hice con todos los demás, y por eso estoy solo. Escupiendo con molestia, Harry declaró, y la risa por parte de su segunda línea de pensamiento lo irritó más.
Es cierto, siempre solo, un lobo solitario y todo porque tienes miedo de perder a más personas. Riéndose una vez más, la paciencia de Harry tuvo suficiente y cortó la conexión mental. No estaba en un buen estado emocional en estos momentos y cualquier interacción con su otro yo no era algo que quisiera tener. Necesito relajarme. Girando en uno de los pasillos, Harry empezó a caminar fuera del castillo. El toque de queda estaba a una hora de comenzar y utilizaría ese tiempo para poder liberarse, y solo había una manera de poder hacerlo. Continuó su camino hacia el campo de Quidditch, un lugar que solía ser su escape, su pasión. Sin embargo, antes de que pudiera entrar al campo, vio desde la distancia a sus antiguos compañeros de equipo, riendo y bromeando después de una práctica, lo que le hizo detenerse. El campo de Quidditch siempre había sido su hogar, el lugar donde se sentía más vivo. Pero ahora, parecía tan distante, tan ajeno a su realidad actual. Había dejado atrás ese mundo, sacrificando su felicidad y sus pasiones por una meta que ahora parecía cada vez más oscura y lejana. Creo que debes irte de aquí, no creo que a tus antiguos amigos les encante ver a su buscador estrella. Riendo nuevamente con fuerza en su mente, Harry volvió a conectar la conexión haciendo que Harry apretara sus puños con ira. Lárgate de mi mente. Gritando esta vez con poca ira contenida, Harry cerró su conexión mental nuevamente, y se dio media vuelta con clara intención de volver al castillo. Sin embargo, su caminar al castillo no iba a ser agradable. Harry tenía algo que hacer, una venganza que tenía que realizar y lo haría, usando todo lo que tenía a su favor. Moviéndose en la mente de Harry, empezó a jalar recuerdos, sentimientos reprimidos de la oscuridad a la que él tenía acceso, y los empezó a deslizar en la mente de Harry, todo siempre con una sonrisa. Todos te odian. Míralo, es el próximo señor oscuro. Él mató a Cedric. ¿Cómo puede seguir caminando como si nada pasara? Pensamientos, recuerdos de todas las veces que lo habían insultado vinieron a su cabeza de golpe, y la expresión de Harry se empezó a oscurecer con cada paso que daba. En todo el tiempo desde que volvió a Hogwarts, nunca antes se había parado a pensar en cómo sus decisiones habían cambiado su entorno. Obligado a ignorar todo a su alrededor gracias a su talento en la occlumancia, y ahora que eso ya no estaba, mientras caminaba, la realidad de su situación se hacía más evidente. Le era mostrado sin ningún tipo de consideración, y cada palabra que le habían dicho le dejaba claro una cosa. Desde que perdió a Bella, él había sacrificado todo lo que le quedaba, todo lo que amaba, todo lo que le daba alegría, y ahora podía ver cómo eso había cambiado todo. Sus amigos brillaban sin él, sus vidas seguían adelante, mientras él se hundía más en la oscuridad. Los pasillos de Hogwarts, una vez llenos de calidez y camaradería, ahora se sentían fríos y hostiles. Las miradas de los alumnos, llenas de juicio y miedo, eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Harry se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. Todos sus amigos, todos aquellos a quienes había dejado atrás, parecían más felices, más plenos sin él. Y él, en su búsqueda de fuerza, se había sumergido en una oscuridad que parecía cada vez más profunda. Pero, ¿importaba ahora lo que había sacrificado para obtener su objetivo? Con un suspiro pesado, continuó su camino. Realmente no. Sabía que no podía volver atrás, que sus decisiones lo habían llevado hasta aquí. Pero mientras observaba la vida de sus amigos, se dio cuenta de que tal vez había algo más importante que la fuerza y la preparación. Algo que había perdido en su carrera de obtener poder. La conexión, la amistad, el amor. A medida que avanzaba, el peso de sus decisiones se hacía más palpable. La soledad era su constante compañera, y cada paso que daba parecía recordarle el precio de sus elecciones. El sonido de los susurros y las miradas de desprecio lo seguían, como una sombra que no podía sacudirse. Las difamaciones del profeta y sus acciones habían hecho mella, y ahora era visto con desconfianza y miedo. Los alumnos se apartaban cuando pasaba, susurrando entre ellos, sus miradas llenas de juicio. Mientras caminaba por el pasillo, vio a Neville Longbottom en la distancia. Neville estaba hablando con un grupo de estudiantes, su expresión era seria pero decidida. Harry recordó las conversaciones que habían tenido, las confidencias que habían compartido. Neville había sido una de las pocas personas en quienes aún confiaba, pero incluso él parecía haber encontrado un nuevo propósito, una nueva fuerza en la ausencia de Harry. Cada escena que presenciaba, cada risa, cada sonrisa, era un recordatorio de lo que había perdido. Hermione, Ron, los gemelos, sus compañeros de Quidditch, todos parecían haber encontrado una nueva felicidad, una nueva vida sin él. Y él, en su aislamiento, solo había encontrado más dolor y soledad.
Harry se detuvo frente a una ventana, mirando hacia el exterior. El cielo estaba cubierto de nubes grises, reflejando su estado de ánimo. Pensó en las palabras de Hindley, en cómo había dicho que estaban preocupados por él, que lo extrañaban. Sintió una punzada de culpa, pero también una resistencia a cambiar. Había elegido este camino, y ahora debía seguirlo, sin importar el costo. Mientras observaba el paisaje, recordó los momentos de felicidad que había compartido con sus amigos. Las risas en la sala común, las aventuras en el castillo, las victorias en el campo de Quidditch. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, una vida que había dejado atrás. La oscuridad lo envolvía, pero en algún lugar profundo dentro de él, una pequeña chispa de esperanza se mantenía viva. La esperanza de que algún día, tal vez, las cosas podrían volver a ser como eran antes. ¡Qué estupidez! Sonriendo amargamente, Harry se tronó el cuello en un intento de relajarse. Entendía que el hecho de debatirse en este punto del camino sus decisiones, se debía a su debilidad sin sus escudos, pero aún así una parte de él, sintió que esta debilidad estaba bien. No todo el tiempo podía ser fuerte, y tal vez si soltaba todo y se daba un momento para recordar quién había sido una vez, su futuro podría ser más fácil de llevar. Con un suspiro, Harry se alejó de la ventana y continuó su camino. Sabía que no podía permitirse el lujo de detenerse, de mirar atrás. Debía seguir adelante, por difícil que fuera. Las palabras de Hindley seguían resonando en su mente, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que aún podía recuperar. Pero por ahora, la oscuridad era su única compañera, y debía aprender a convivir con ella, a encontrar su propia fuerza en medio de la tormenta. Parte 4. 15 de noviembre de 1995. En el centro de la Cámara de los Secretos, Harry estaba arrodillado en el suelo frío y húmedo, su concentración inquebrantable mientras su mano se movía a una velocidad vertiginosa, trazando runas mágicas en el suelo de piedra. La cámara, con sus serpientes talladas en las paredes y el imponente rostro de Salazar Slytherin observándolo, parecía vibrar con la energía que emanaba de Harry. A su alrededor, varios libros flotaban en el aire, sus páginas pasando rápidamente como si una fuerza invisible las estuviera leyendo a toda velocidad. Cada libro representaba un tema diferente, un año distinto en Hogwarts. Había tomos de pociones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología y transfiguración, todos girando lentamente en un círculo mágico alrededor de él. La magia envolvía a Harry como un manto, chisporroteando y zumbando en el aire, iluminando su rostro con destellos de luz azul y dorada. Su rostro estaba tenso, los ojos enfocados, mientras su mente absorbía y procesaba información a una velocidad que desafiaría a cualquier estudiante promedio. Harry recordó su primer año en Hogwarts, cuando Hagrid lo llevó a Diagon Alley y descubrió el mundo mágico por primera vez. Recordó a Hermione ayudándole con el encantamiento Wingardium Leviosa, el primer hechizo que dominó. Vio mentalmente a Ron y él peleando con el troll en los baños de las chicas, y cómo eso solidificó su amistad. Recordó la piedra filosofal y su primer enfrentamiento con Voldemort, y cómo Dumbledore le explicó que el amor de su madre era su mayor protección. Su mano trazó una runa compleja y brillante, y de repente, los recuerdos de su segundo año le inundaron. La voz serpenteante de Tom Riddle en el diario, la cámara secreta bajo Hogwarts, y el basilisco acechando en las sombras. Recordó cómo Fawkes, el fénix de Dumbledore, le salvó y cómo la espada de Gryffindor apareció en su momento de mayor necesidad. Cada experiencia, cada lección aprendida, se entrelazaba con las runas en el suelo, dándoles vida y propósito. Mientras su mano continuaba moviéndose, recordó su tercer año y el descubrimiento de su padrino, Sirius Black. Recordó cómo aprendió a conjurar un Patronus bajo la tutela de Lupin, su forma de ciervo protegiéndolo de los dementores. Las enseñanzas de Lupin sobre los horrores y bellezas del mundo mágico resonaban en su mente, y las palabras Expecto Patronum se grabaron profundamente en su ser. La magia que lo envolvía parecía resonar con sus recuerdos, creando una sinfonía de experiencias y conocimientos. Los libros levitaban a su alrededor, susurrando secretos y revelando técnicas avanzadas que Harry absorbía con avidez. Cada lección, cada hechizo, cada momento de dolor y triunfo se fusionaba en su mente, creando una red de conocimientos que lo hacía más versado en la magia. No se trataba solo de ser más fuerte, sino de comprender la profundidad y el alcance del mundo mágico. La Cámara de los Secretos, con su atmósfera cargada de historia y misterio, era el lugar perfecto para esta transformación.
Harry, envuelto en magia y conocimiento, estaba listo para enfrentar cualquier desafío con una comprensión renovada y una habilidad que no se basaba solo en la fuerza, sino en el entendimiento profundo de la magia misma. Terminé. Suspirando agotado y sintiendo un inmenso dolor de cabeza, el aura de magia a su alrededor se disipó lentamente, mientras el ritual de percepción y memoria finalizaba detrás de él. ¿Cuánto tiempo estuve en eso? Levantando su manga con lentitud, Harry miró el reloj que Bella le había regalado y se sorprendió al ver lo tarde que era. 3 horas, estuve 3 horas con este ritual. Tratando de levantarse, Harry jadeó con dolor, cuando sintió el crujir de todas sus extremidades por la tensión que el ritual mágico había puesto en su cuerpo. Sabía que su primer ritual iba a ser difícil, pero no había imaginado que le llevaría tanto tiempo. Preparar todo había llevado casi 3 días y hoy finalmente había logrado hacerlo, y todo era gracias a una persona. Sonriendo intensamente al ser agradecido, Harry se materializó fuera de la mente de Harry, y lo miró con una sonrisa arrogante. Y pensar que me odiaban hace tan solo una semana. Burlándose esta vez sin mostrar ningún tipo de hostilidad, Harry declaró, haciendo que Harry simplemente lo mirara con un rostro serio. Sigo odiándote, pero ahora me eres útil, y eso no es algo que pueda negar reconocer. Respondiendo fríamente, Harry declaró, haciendo que Harry simplemente se encogiera de hombros. Sí, bueno, no me importa lo que sientas por mí, después de todo, al menos ahora puedo tolerarte y por consecuente ayudarte un poco. Desapareciendo de su vista, Harry volvió a la mente de Harry, dejando al original con el ceño fruncido. Podía odiar su segunda conciencia y querer deshacerse de él, pero no podía negar que había estado siendo más útil en los últimos días. Él, a diferencia de sí mismo, había estado pasando su tiempo en la biblioteca en su mente, y había logrado empezar a entender los libros que estaban en su cabeza. El primero de ellos y el que había usado para hacer este ritual mágico, era uno especializado en rituales mágicos. No de sangre u oscuros como los que muy probablemente había usado Voldemort, sino algunos que eran más suaves con enfoques más prácticos, como el que había usado para poner todo su conocimiento en orden, con el fin de hacerse más versátil a la hora de usar un hechizo. Según el libro, el proceso llevaría algún tiempo adaptarse a su cuerpo, pero hasta el momento ya podía ver uno de sus resultados. El primero y siendo el más evidente era su memoria, fácilmente y sin necesidad de entrar a su palacio de la mente, podía recordar cualquier cosa que deseara con un pensamiento, y eso le hacía ser capaz de hacer cosas como estas. Desapareciendo en un pop, Harry se apareció a 7 metros de donde estaba parado con un hechizo totalmente casteado en su varita derecha. Había aparecido y mientras lo hacía, había reunido la magia del hechizo en su varita, lo que había dado pie a una aparición usada en modo de ataque, algo que nunca antes se había creído capaz de lograr. Estoy mejorando. Sonriendo levemente, Harry se sintió más alegre, más ligero. Los últimos días habían traído este sentimiento de logro, de tranquilidad que no había estado allí tiempo atrás, ni siquiera cuando pasaba su tiempo con Luna. Siempre había este sentimiento de estar perdiendo tiempo. Pero ahora incluso cuando se tomaba los minutos para dejar de lado sus ambiciones, él sentía que estaba mejorando. ¿Por qué había ocurrido ese cambio? Realmente no lo podía comprender, nada había cambiado, solo se había encontrado reflexionando y después, todo parecía haber cambiado. Pero, ¿le molestaba? La verdad era que no lo hacía. Se sentía mucho mejor de lo que lo había estado haciendo durante semanas y ahora mientras más se centraba en hacerse fuerte y seguir creciendo, podía decirse que estaba haciendo lo correcto, incluso aunque tuviera muchas cosas que hacer. Neunería, su venganza, su aprendizaje, sus planes. Todo faltaba por terminar, pero a pesar de que sabía que el final estaba lejos de llegar, él se sentía feliz, porque por una vez durante meses, finalmente las cosas estaban saliendo bien. Y eso fue algo que él pudo disfrutar. Parte 5. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo desierto del tercer piso mientras Harry avanzaba, todavía mojado y con la mente nublada por la fatiga. Acababa de salir de la Cámara de los Secretos, donde había pasado horas perfeccionando sus hechizos y técnicas avanzadas de duelo. El día había sido productivo y su cuerpo dolía como el infierno, pero su determinación seguía intacta. Así que, ¿por qué debería quejarse? Todo estaba saliendo como él quería y si todo seguía como estaba, sus planes tal vez podrían empezar mucho antes de lo que habría podido imaginar. Sonriendo ampliamente, Harry siguió caminando con clara intención de regresar a su sala común. Sin embargo, cuando giró la esquina para dirigirse a su dormitorio, una emboscada esperaba.
3 figuras se abalanzaron sobre él. Seamus Finnegan, Michael Cornett y un chico de Ravenclaw cuyo nombre Harry no recordaba. El ataque había sido inesperado, y no tuvo tiempo de sacar su varita antes de que el primer golpe lo alcanzara. Seamus, con los ojos llenos de resentimiento y odio, fue el primero en atacar. «Esto es por todo de la última vez, Harry», gritó, su puño conectando con la mandíbula del niño que vivió. Harry retrocedió tambaleándose por el golpe, pero el instinto de supervivencia lo obligó a reaccionar. Con un movimiento rápido, esquivó el siguiente golpe y lanzó un puñetazo que derribó a Seamus momentáneamente. Antes de que pudiera recuperar su postura, Michael y el chico de Ravenclaw lo atacaron simultáneamente. Michael, con los ojos llenos de furia, gritó: «No tenías derecho a amenazar a Ginny, maldito bastardo». Su golpe en el estómago dejó a Harry sin aliento, pero su entrenamiento le permitió recuperar el equilibrio rápidamente. «Bastardos». Escupiendo con rabia, Harry lanzó una patada hacia el Ravenclaw, que intentaba sujetarlo por detrás. Su pie conectó con fuerza, haciendo que el chico cayera hacia atrás. Pero antes de que pudiera seguir, Michael lo agarró por los hombros y lo lanzó contra la pared. El impacto le arrancó un gruñido de dolor, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Seamus se había recuperado y volvió a la carga, lanzando una serie de golpes que Harry apenas pudo bloquear. Cada vez que intentaba contraatacar, uno de los otros dos lo golpeaba desde otro ángulo, haciendo que el daño se empezara a acumular, en lo que claramente era una lucha desesperada y desigual. «Malditos cobardes». Harry rugió con una furia salvaje, sus golpes se volvieron más brutales y precisos. Lanzó a Seamus contra Michael, derribando a ambos, y se lanzó sobre el Ravenclaw, golpeándolo repetidamente en el rostro hasta que sintió que sus nudillos se rompían. Pero los otros dos no estaban fuera de combate por mucho tiempo. Michael se levantó primero, lanzándose sobre Harry y llevándolo al suelo. Seamus se unió rápidamente, pateando a Harry en las costillas mientras trataba de levantarse. El dolor era insoportable, pero Harry seguía luchando, mordiendo, golpeando, arañando como un animal acorralado. Finalmente, la superioridad numérica y el agotamiento pasaron factura. Harry fue superado, sus movimientos se volvieron más lentos y torpes. Los tres se abalanzaron sobre él, golpeándolo sin piedad. La sangre corría por su rostro y el sabor metálico llenaba su boca. Su visión comenzó a oscurecerse, y supo que no podría resistir mucho más. Con un último grito de desafío, Harry intentó levantarse una vez más, pero un golpe en la cabeza lo dejó aturdido. Cayó al suelo, incapaz de seguir luchando. Los tres se detuvieron, respirando pesadamente y observando al chico que una vez fue su amigo, ahora reducido a un estado casi inconsciente. Seamus, con el rostro cubierto de sudor y sangre, lo miró con desprecio. «Esto es lo que te mereces, maldito asesino», dijo, su voz llena de amargura. «No te vuelvas a acercar a Ginny, si sus hermanos no hacen nada por ella, me tiene a mí, así que esto te sirva de lección». Dando una patada en las costillas, Michael Corner amenazó, mientras lo golpeaba una y otra vez haciendo que Harry se quejara. «Esto es por quitarme mi juguete de diversión, maldito Peverell». Subiéndose encima de Harry, el Ravenclaw, que ahora reconoció como uno de los abusones de Luna, empezó a golpearlo en el rostro un golpe tras otro, y Harry solo pudo quedarse allí inmóvil, soportando cada golpe sin poder hacer nada. «¿Vas a dejar que esto continúe? ¿Vas a dejar que esas malditas hormigas te sigan golpeando?». De repente y sin que Harry lo hubiese esperado, todo su mundo cambió por completo, el lugar donde antes se había encontrado fue reemplazado por la absoluta oscuridad, y se encontró observando a su otro yo con una mirada enfurecida. «¿Qué quieres que haga? Me atraparon y me tienen a su merced, no me puedo defender, estoy cansado por las horas de entrenamiento que tuve en la cámara y por el ritual que acabo de hacer. No quiero excusas, Harry. No de ti, cuando tienes el poder de levantarte y acabar con estas hormigas si tan solo lo desearas». «¿Desear? ¿De qué mierda me sirve desear si me están golpeando mientras hablamos? No tengo fuerza, carajo, ¿y me pides que desee? Sí, es justo lo que hago, es lo que te ordenó que hagas, tal y como lo hicimos cuando vencimos a Voldemort». «¿Vencer a Voldemort? ¿De qué carajo estás hablando? Fue Bella quien derrotó a Voldemort y posteriormente murió en nuestros brazos». Gritando con furia poco contenida, Harry le dijo a su otro yo, y este simplemente negó con su cabeza. «No, Harry, no fue Bella, fuimos nosotros, no lo recuerdas porque ese maldito de Dumbledore te borró tus recuerdos. Pensé que los tenías todos, que había logrado restaurarlos en su totalidad, pero tal parece que estuve equivocada, no los recuperaste al completo, y ese fue mi error».
estirando su mano para agarrar la cabeza de Harry. Harry sonrió con locura mientras hacía que todo lo borrado volviera a la mente de Harry. Track. Sintiendo un inmenso dolor de cabeza, multitud de sucesos llegaron de golpe a la mente de Harry, y los sucesos ocurridos en el ministerio, volvieron a él como un río desbordado, obligándonos a recordar. A reparar las memorias faltantes, y cuando todo estuvo completo, y Harry vio cómo había logrado superar a Voldemort, supo de inmediato lo que tenía que hacer. Odio. Necesitaba odio, y lo encontró más rápido de lo que pudo imaginar. Su corazón estaba lleno de ese sentimiento, y tan pronto como tocó la superficie sintió como una energía oscura lo envolvió de golpe, y una onda controlada de magia hizo volar al Ravenclaw que lo estaba golpeando contra una pared, noqueándolo en el acto. ¿Qué carajo fue eso? Gritando alarmado y viendo a Harry levantarse con un aura oscura de magia cubriéndolo, dio un paso atrás seguido por Michael Cornet, antes de que se retorciera de dolor cuando Harry apareció frente a los dos, y les clavó sus puños en ambos estómagos de sus enemigos, haciéndolos caer al suelo agarrándose el estómago de dolor, ante la mirada vacía que Harry les estaba dando. No es suficiente. Ellos merecen pagar. Agachándose lentamente, Harry cerró su puño, y empezó a golpear con rabia fría a Seamus y a Michael, cada vez con más fuerza. Ellos se habían atrevido a atacarlo, a intentar hacerle daño, y nadie nunca lo iba a volver a lastimar. Siguió y siguió golpeando los rostros de sus atacantes cada vez con más fuerza, haciéndolos jadear de dolor, hasta que finalmente ambos cayeron inconscientes. Es suficiente. Susurrando en voz baja, Harry se levantó, su corazón latiendo desbocado mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Pero en su mente, la voz oscura de su otro yo se alzó, susurrando seductoramente. ¿Por qué te detienes? ¿Ves lo débiles que son? Merecen ser castigados. Mátalos y asegúrate de que nadie más se atreva a cruzarte. Se atrevieron a atacarte, a desafiarte, ¿no crees que eso merece un castigo? ¿Acaso merecen perdón? Después de no solo haberte atacado una vez, sino más de 2 veces. La tentación resonaba como un eco en su interior, cada palabra golpeando como un martillo. La ira por la emboscada, el dolor de su cuerpo comenzaban a mezclarse con un deseo oscuro. Tal vez debería. Sacando su varita seducido por la voz que ya no podía relacionar como suya, Harry la apuntó hacia las figuras caídas de sus atacantes, antes de detenerse en seco, sintiendo la presión en su pecho mientras la voz continuaba. Ellos te atacaron. No tienes que permitir que esto quede sin respuesta. Demuestra quién eres realmente. ¿O prefieres ser un mártir? Un perdedor que busca la aprobación de los demás. Cerrando los ojos, Harry luchó por silenciar esa voz, pero la rabia lo envolvía como una niebla densa. Se giró hacia sus atacantes una vez más, aún en el suelo, sintiendo cómo la furia ardía en su interior. Solo un hechizo, Harry. Una maldición. No será el fin del mundo. Ellos no lo merecen. Haz que sientan tu poder. Con la varita en la mano, Harry comenzó a cargar una maldición asesina, sintiendo la energía oscura fluir a través de él. Su mente se debatía entre el deseo de venganza y lo que esto significaría para su futuro. La lucha era intensa, cada vez más difícil de controlar. ¿Por qué dudar? Aprovecha este poder. Tu destino no es ser una víctima. Tienes el control. El miedo es lo que los mantendrá alejados de ti. La furia se intensificó, y Harry sintió que estaba al borde de un precipicio. Sus manos temblaban mientras la varita brillaba con la luz de la maldición. Pero en el fondo de su ser, una voz más suave y clara igual a la de él comenzó a surgir, recordándole que si hacía esto no sería mejor que aquellos que le habían quitado a Bella. No. Gritó, apretando la varita con fuerza. No seré como ellos. En ese instante de revelación, Harry sintió que la energía oscura que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse, pero su otro yo no se rendía tan fácilmente. Es solo un hechizo. Bella lo aprobaría, ella siempre quiso lo mejor para ti, y si hubiera visto lo que estos bastardos intentaron hacer, créeme que ella habría hecho lo mismo. La tentación lo envolvía, seduciéndolo con la promesa de control, mientras la rabia crecía como un fuego en su interior, avivado por la mención de su maestra. Bella estaría orgullosa de ti si lo hicieras, Harry. Justo cuando estaba a punto de ceder y liberar la maldición, una figura oscura apareció de la nada. Snape, con su mirada penetrante, se apareció entre Harry y sus atacantes. Pronunció su nombre de un grito, tomando a Harry del brazo. La conexión fue inmediata, como si una corriente eléctrica lo atravesara. No. Se escuchó el grito de su otro yo, frustrado y furioso. Harry sintió el impulso de resistir, pero en un instante, Snape lo había llevado con él.
La escena del pasillo se desvaneció en una explosión de sombras, y la siguiente imagen fue un lugar seguro, lejos de la violencia y la oscuridad que lo había rodeado. Parte 6. Severus caminaba por los oscuros pasillos de Hogwarts, su mente agitada como de costumbre cuando pensaba en el hijo de Lily, más precisamente, en la confrontación que habían tenido medio mes atrás. El momento en donde había revelado sus sentimientos por Lily Evans, la madre del niño, una conexión que había marcado su vida. Desde entonces, Harry había estado distante, evitando sus clases, apartándose de él con una mezcla de desprecio y confusión. Snape sabía que la verdad había causado un profundo dolor en el joven, pero no podía evitar la tristeza que le provocaba su rechazo. Había estado preparado para tal reacción cuando decidió arriesgarse y confrontar al niño, pero no esperó que le dolería tanto volver a ser visto con desprecio una vez más. Siempre he estado de tu lado, Harry, pensó, sintiendo el peso de la lealtad que había mantenido hacia la madre del chico y, por ende, hacia él. Todo lo que hice fue por ella, por ti. Pero esas palabras parecían vacías, ineficaces ante la rabia y la herida que había creado. Mientras continuaba su camino, su mente se llenó de dudas una vez más. ¿Y si Harry se dejaba llevar por la oscuridad como él lo había hecho, en el tiempo que no estaba con él? Había decidido darle tiempo para asimilar las cosas, pero creía que ya era hora de volver a enfrentarlo. Después de todo, sabía que el niño llevaba consigo una carga pesada, no solo por el legado de su madre, sino también por el peso de sus propias decisiones. La lucha interna de Harry se había vuelto evidente cada vez más para él, y la idea de que pudiera sucumbir a la tentación del lado oscuro lo aterrorizaba cada día más. Con cada día que pasaba sin ver al niño, la inquietud crecía en su pecho. No podía permitir que eso ocurriera, se dijo a sí mismo cada vez que esos pensamientos lo invadían. Pero, ¿cómo podría intervenir sin empujarlo aún más lejos de él? Sabía que su presencia podía ser tanto un alivio como una amenaza. El vínculo que habían compartido había sido roto, y temía que Harry se alejara irremediablemente de él. Había pensado en 1000 maneras todos los días, pero hasta ahora no había obtenido un resultado. Fue entonces cuando escuchó el murmullo de voces en el pasillo. Al acercarse, la escena se reveló ante él como una pesadilla hecha realidad. Harry estaba rodeado por los cuerpos caídos de Seamus, Michael y un chico de Ravenclaw, la tensión en el aire era palpable. La furia en el rostro de Harry era abrumadora, y Snape sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él conocía esos ojos, recordaba claramente una escena similar en su pasado y eso lo hizo estremecer. El impulso de intervenir fue inmediato. La oscuridad que se cernía sobre Harry era evidente, y Snape podía ver cómo la ira lo consumía. El deseo de venganza estaba a punto de tomar el control, y eso era algo que debía detenerse a toda costa. Sin pensar en las consecuencias, se movió rápidamente, utilizando la aparición para llegar a la escena. En un instante, estaba frente a Harry, quien se encontraba en el borde de un abismo del que podría no regresar. «Harry», gritó, el tono de su voz lleno de urgencia. La mirada del joven se volvió hacia él, y en sus ojos había una tormenta de emociones. Rabia, confusión y, sobre todo, la tentación de dejarse llevar por la oscuridad. Snape no podía permitir que eso ocurriera. Sabía que debía actuar, y lo haría sin importar el costo. Con un movimiento rápido, tomó a Harry del brazo, llevándolo lejos de la confrontación y del peligro inminente. A medida que desaparecían en un susurro de sombras, el horror de lo que había presenciado permaneció grabado en su mente. La lucha interna de Harry había comenzado, y la oscuridad era una fuerza poderosa. Y allí, finalmente cuando todo esto se registró en su mente y estuvieron en su habitación principal, fue el momento en donde Severus tomó una decisión. ¿En qué mierda estabas pensando, Harry? Cargar una maldición asesina en contra de mí es una cosa, pero hacerlo en contra de tus compañeros de clase es algo que no puedo permitir. Gritando con rabia poco contenida, Severus declaró haciendo que Harry se tensara aún más, su mandíbula apretada mientras sostenía la mirada desafiante del profesor de pociones. No tenía otra opción. Me estaban atacando. Respondió con vehemencia, sus ojos verdes brillando con una intensidad casi peligrosa. Snape frunció el ceño, su expresión endurecida por la seriedad de la situación. Esa no es una excusa para intentar matarlos, Harry, no puedes permitir que tu ira te consuma de esta manera, advirtió, cada palabra cargada de preocupación velada. La respuesta de Harry no se hizo esperar, su voz elevándose con frustración y rabia contenida. ¿Y por qué demonios te importa tanto lo que haga con mi vida?, espetó, desafiante mientras apretaba su varita con fuerza.
El rostro de Snape se endureció aún más, ante la pregunta directa y dolorosa. Porque, a diferencia de lo que crees, me importas, respondió, su tono más suave, pero aún lleno de una intensidad profunda. Más de lo que imaginas. Harry quedó momentáneamente desconcertado por la confesión inesperada. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, sus ojos buscando los de Snape en busca de alguna pista de la verdad detrás de las palabras del profesor. Snape pareció tomar aire antes de continuar, su voz ahora cargada de una experiencia pasada. Significa que he visto lo suficiente de la oscuridad como para saber lo que puede hacerle a un alma, admitió con solemnidad. No quiero verte perdido en ella como yo estuve una vez. El silencio se instaló en la sala común, mientras las palabras de Snape resonaban en la mente de Harry. Bajó la mirada, sintiendo el peso de la conversación y las revelaciones que acababa de enfrentar. Por un momento, las barreras entre ellos parecieron más delgadas, y la complejidad de sus vínculos se hizo más evidente. No entiendo por qué te importaría eso, murmuró Harry finalmente, sus palabras más una afirmación de confusión que una pregunta. Snape dejó escapar un suspiro, una mezcla de resignación y determinación en su mirada. Sabía que este era el momento. No iba a tener otra oportunidad para salvar al niño de su oscuridad, y si quería no volver a fallarle a Lily, era hora de decir la verdad. Porque tú, eres más de lo que crees, dijo con suavidad. Más que solo un niño con un pasado oscuro. Eres alguien con el poder de elegir, de marcar la diferencia. Y no quiero que el hijo de la mujer que amé y sigo amando se convierta en alguien como yo. Harry, me importas, tanto como algún día me importó tu madre, es por eso que me interesa lo que le pase a tu vida. Le fallé a tu madre, y no pude protegerla y por eso no te fallaré a ti. Tal vez no me creas, Harry, pero he estado protegiéndote desde la primera vez que entraste a Hogwarts. Mi trabajo siempre ha sido mantenerte a salvo, y aunque nunca te he tratado bien hasta el día de hoy, no es porque yo quisiera hacerlo, hay circunstancias que me impiden tratarte como siempre he querido, pero no puedo hablar de eso. He hecho votos que me lo impiden, pero quiero que sepas que tu bienestar siempre ha sido mi prioridad. Es por eso, Harry, que te digo esto. Me importas, tanto como alguna vez me importó tu madre, y por eso quiero ayudarte, guiarte para evitar que cometas los mismos errores que yo, y todo empieza por una simple acción. Estirando su brazo y agarrando el hombro del niño, Severus se acercó a Harry y lo miró con cariño. En respuesta al toque, Harry levantó la vista hacia Snape, su expresión ahora mezclada con reflexión, y nuevas perspectivas y una abrumadora confusión. Claramente, Harry seguía conmocionado por cómo toda la situación había cambiado, y fue justo ese momento de debilidad y confusión, lo que permitió a Snape atravesar las barreras del chico, que en cualquier otro momento lo habrían rechazado. Háblame sobre Bella, Harry, o si prefieres dime en qué te puedo ayudar. Cualquier cosa, Harry, dímelo, y si está en mis manos te ayudaré. Porque ese es mi papel en tu vida, ayudarte como siempre quise hacer con tu madre. Declarando con suavidad y sinceridad, Severus soltó todo lo que tenía en su pecho, quería decir más, pero su mente le decía que esto era lo máximo a lo que podía llegar. Si empujaba más existía la probabilidad de que Harry retrocediera, y eso era algo que no podía dejar pasar. Si alguien le hubiera dicho a Harry esta mañana que tales palabras habían salido de la boca de Severus Snape, él habría pensado que estaba siendo manipulado. Sin embargo, justo ahora con todo el peso de su mente en su cabeza, y usando el poco control que tenía en su estado actual sobre la legeremancia, Harry supo que el hombre que lo había salvado de cometer un error irreparable, estaba diciendo la verdad. Su mente no podía mentir, los fragmentos de recuerdos que destellaban frente a sus ojos eran las ventanas a su alma, y cada palabra que el hombre decía, solamente le hacía darse cuenta de cuánto se parecían el uno con el otro. Sin embargo, a pesar de sentir el entendimiento y la sinceridad del hombre, algo en Harry se negaba a ceder, se negaba a mostrar su lado más vulnerable, y solo quería salir de allí. Vamos, Harry, vámonos de aquí, ese hombre solo quiere manipularte así como lo ha hecho Dumbledore. Tenemos que irnos. Una vez más, junto con el sentimiento de huida, la voz volvió a sonar en su cabeza, pero Harry no pudo reconocerla. Esa no era su voz, no era la de su segunda línea de pensamiento, tampoco alguna que reconociera, y de alguna manera se sentía familiar. Pero, ¿no había sido ella quien le había instado a matar? ¿No era ella quien lo estaba influenciando? Harry, no escuches a ese hombre. Escúchame a mí, es lo mejor para ti, tenemos que irnos. Una vez más, la voz suplicó, no, le rogó que se fuera, que se alejara del calor que Severus le estaba mostrando. Pero, ¿eso era lo que en verdad quería? ¿O solo estaba siendo manipulado por esta voz en su cabeza? Profesor Snape, yo.
Empezó, sus palabras más como un susurro, mientras reunía el valor de pedir ayuda. Harry, no lo hagas, piensa en la ayuda que te he brindado, él es quien te está manipulando, yo no, así que por favor Harry, vámonos de aquí. Rogando una vez más, sintiendo el peligro en el que se encontraba, la voz suplicó, pero para Harry solo fue un eco de alguien distante. Yo, necesito tu ayuda. Tengo una voz en mi cabeza, que está influenciando mis acciones. ¿Puedes ayudarme? Declarando con toda la sinceridad que pudo reunir, Harry reunió las palabras que nunca creyó que le diría a este hombre. En su mente, tal suceso nunca había estado destinado a pasar, y por las miradas que ambos se dieron, estaba claro que los dos sabían esto. Se miraron nuevamente, esta vez sin esconder nada detrás de sus ojos, y ambos compartieron un momento de entendimiento silencioso, donde las complejidades de su relación parecían estar tejiéndose, en algo más profundo y complicado de lo que ninguno de los dos había imaginado. El vínculo que nunca había estado destinado a pasar, ahora se estaba creando. Puedo, Harry, y siempre lo haré, porque cuidarte y ayudarte es lo que hubiera hecho tu madre. Sonriendo con suavidad y dándose cuenta que sus palabras lo habían alcanzado, Severus se acercó hacia él, con toda la intención de ayudar al hijo de Lily, tal y como siempre lo había querido hacer. Parte 7. 17 de noviembre de 1995. Tener nuevamente su mente en silencio después de tanto tiempo con una voz en su cabeza, fue algo que Harry realmente sintió extraño. Se había acostumbrado a tener otra segunda opinión, que ahora mientras estaba acostado en su cama, pensando en los últimos 2 días todo le parecía tan irreal. Su mente estaba clara, tan libre de pensamientos, que solo pudo quedarse allí observando el tapiz de su techo. Los últimos días habían sido difíciles de tratar, mientras se acostumbraba a tener su mente cerrada. Gracias al profesor Snape, todo su palacio mental había sido borrado, y con él, la influencia de esa segunda línea de pensamiento. Cuando eso se hizo, Harry se preocupó por lo que eso podría significar para Newneria que se encontraba en su palacio mental. Sin embargo, cuando entró con el profesor a borrar su mente, se sorprendió al darse cuenta de que en su palacio solo quedaba su segunda línea de pensamiento. La biblioteca en el árbol había desaparecido junto con el cuerpo astral que representaba a su familiar. Y aunque eso debía alarmarlo y preocuparlo, eso de alguna manera le hizo sentirse más seguro. Aún podía sentir el vínculo con su familiar y aunque no pudiera verlo, sabía que ella estaba bien. Dónde estaría era algo que tendría que averiguar, pero eso sería algo para después. Justo en ese momento había un problema que solucionar, y su profesor de pociones lo iba a ayudar. Sin nada en su mente que le importara a Harry, Severus con su consentimiento, había destruido todo el progreso que habría creado por su cuenta, y todo por una razón. Una ruptura mental. Un suceso muy raro en la oclumancia en donde una segunda línea de pensamiento, se fusiona por una irregularidad mágica con el lado más oscuro de la mente, lo que genera un desvarío y corrupción de emociones, que conlleva a la creación de un ente oscuro. Un tipo de parásito mágico que influye en la mente del propietario de manera negativa, degenerando la conciencia y existencia propia del mago, hasta llegar a destruirlo por completo, convirtiéndolo en un simple caparazón de lo que alguna vez fue. Se estremeció al pensar en que eso le pudo haber pasado, y no pudo evitar sentir la estupidez al no haberse dado cuenta antes de que algo estaba pasando en su cabeza. Eso solo demostraba una vez más, que él era inexperto, que no lo sabía todo y que realmente necesitaba ayuda. Pero a pesar de haberse dado cuenta de ese hecho, había este sentimiento de inconformidad y duda que seguía rondando su corazón. ¿Acaso todo lo que había pasado con esa segunda línea de pensamiento, era por un parásito mágico? La explicación estaba allí, Severus le había mostrado informes de otros casos muy similares a él, pero algo en su cabeza le decía que con él, ese no era el caso. Había sido más que un simple invasor, se sentía como si realmente quisiera ayudarlo, como si fuera alguien diferente. La duda estaba allí, como un sentimiento que no podía explicar, pero por más que lo pensara no podía descubrir que estaba mal. Crack. El golpe en su puerta, le hizo girar la mirada. Le pareció extraño que alguien lo llamara a estas horas de la noche. Nadie viene a visitarme nunca, me pregunto quién puede ser. Levantándose lentamente, Harry caminó hacia su puerta, y cuando la abrió, se encontró con el prefecto de sexto año parado frente a él. ¿Sí? Él dijo, tratando de descubrir la razón por la que él estaba aquí. El profesor Flitwick me envió a decirte que el director Dumbledore solicita tu presencia en su oficina. Es urgente, así que apúrate. Dándose media vuelta y alejándose del chico, el prefecto se alejó, dejando a un confundido Harry.
¿Por qué lo estaba llamando Dumbledore a estas horas? Nunca antes lo había hecho, y no podía pensar en una razón para que ahora lo hiciera. Frunciendo el ceño al no poder encontrar una razón válida para tal llamado, Harry cerró la puerta detrás de él, y empezó a caminar hacia la salida de su sala común. Cualquiera que fuera la cosa que Dumbledore quería, lo mejor era terminar con eso rápido, para así poder volver y dormir. Harry caminaba por los pasillos de Hogwarts, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. La convocatoria a la oficina del director había llegado de forma inesperada, y una extraña mezcla de ansiedad y confusión lo acompañaba mientras se acercaba a la puerta. Todo esto le hacía sentirse extraño. Aunque más estable debido a tener su mente cerrada, los sentimientos de Harry habían estado más sensibles en los últimos 2 días. Severus le había dicho que sería algo normal, considerando el borrado total de su palacio mental, y que podría llevar un mes volver a la normalidad. Durante ese tiempo, sus emociones serían más sensibles, por lo que debía trabajar más para controlar cualquier emoción resultante de cualquier actividad. Francamente, había pensado que estaba exagerando, pero ahora, mientras se acercaba a la puerta de Dumbledore, su corazón no paraba de latir, casi como si su cuerpo sintiera algo que él no. Pastel de limón. Entrando por la gárgola, Harry siguió la escalera hacia la oficina de Dumbledore, y rápidamente se encontró frente a la puerta. Voy a entrar. Al abrirla, Harry esperaba encontrar la habitual bienvenida del hombre, pero se sorprendió al encontrar más visitas alrededor de Dumbledore. Esto no me gusta, pensó mientras veía a todos los ocupantes de la habitación. Argus Filch, el celador, estaba de pie junto a Dumbledore, su expresión habitual de desdén acentuada por la tensión del momento. En el centro de la sala, el ministro de magia, Cornelius Fudge, y Dolores Umbridge, con su típico aire autoritario, conversaban en voz baja, mientras la atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable. Harry Peverell, dijo Fudge, levantando la vista hacia él, su tono marcado por una mezcla de formalidad y desdén. Gracias por venir. Harry frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. Si el ministro estaba allí, cualquiera que fuera la causa por la que lo habían llamado, era algo que a él no le iba a gustar. ¿Qué sucede? ¿Por qué está aquí, ministro? Respondió, su tono neutral mientras miraba al director, que estaba callado con su mirada pasible. Estamos aquí por un asunto grave, comenzó Umbridge, su voz suave pero afilada como una espada. El ministerio ha recibido informes de que has atacado a varios estudiantes, dejándolos con heridas significativas. Afortunadamente, nuestro honrado ministro ha venido a solucionar este problema, considerando que el director Dumbledore parece no hacer su trabajo. Declarando con su tono alegre, Dolores Umbridge dijo, y Harry sintió como una ola de furia se apoderaba de él. Sin embargo, a diferencia de las semanas pasadas, esta vez pudo controlarla y no se dejó cegar por la ira que sentía en su pecho. En su lugar, su mente dirigió sus pensamientos hacia otra forma de solución, una manera de poner esto nuevamente a su favor. Eso no es cierto. Solo me defendí. Seamus y los demás me atacaron, y yo también recibí heridas iguales o peores a las que les infligí a ellos. Respondiendo con seriedad, Harry miró a la mujer vestida de rosa con desdén. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no vaciló en lo más mínimo ante sus palabras, lo que le hizo sentir que algo estaba mal. Los detalles son irrelevantes, interrumpió Fudge, su rostro serio mientras luchaba por no sonreír. Lo que importa es que el ministerio ha decidido suspenderte de Hogwarts, al menos temporalmente, hasta que se complete una investigación. ¿Qué? Tomado con la guardia baja y no habiendo esperado tal resultado, Harry se sobresaltó de inmediato, mientras su mente empezaba a pensar en una solución a este problema. Necesitaba ganar tiempo, encontrar una solución para evitar este resultado, y para eso tenía que extender esta conversación. ¿Suspenderme? Repitió Harry, incredulidad y furia chispeando en su mirada. ¿Y qué hay de la verdad? ¿De cómo me atacaron a mí? Eso también debería contar, ¿no creen? No, dijo Umbridge, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa. El ministerio no tolerará la violencia en esta escuela, Harry. Tu comportamiento es inaceptable, siempre lo ha sido, y ahora finalmente hay consecuencias. Dijo, y Harry sintió la rabia burbujear en su interior. Sabía que esta era una trampa, un intento de desacreditarlo aún más y aislarlo, y era exactamente lo que había estado sospechando cuando Umbridge llegó a Hogwarts. No pueden hacerme esto. No voy a ser el chivo expiatorio de su agenda, porque sé que eso es lo que quieren. Solo me están castigando a mí por defenderme y no mencionan el castigo a esos 3.
Declarando con frialdad, Harry miró a Fudge, quien se enderezó con alegría mal disimulada. Su voz autoritaria resonó en la habitación mientras contraatacaba las palabras de Harry. No tienes opción en este asunto, muchacho. La decisión está tomada. Solo te estamos avisando, tu suspensión estará en vigor hasta que se resuelvan las circunstancias de este incidente. Enfurecido pero aún controlado por las palabras del ministro, Harry decidió que era momento de usar sus cartas, una carta trampa que nunca le había fallado hasta ahora. No puedes hacer eso. El ministerio no tiene voz ni voto en los asuntos de Hogwarts, como ya lo he dejado claro muchas veces antes, según los estatutos de la escuela. Así que si debo ser castigado, es el propio director quien va a aplicarme el castigo, no tú de todas las personas. Sonriendo arrogantemente, pensando que había ganado esta discusión, Harry miró a los dos insectos frente a él. Cláusula 1753 de los Estatutos de la Escuela, volumen 1, escrito por Rowena Ravenclaw. Cualquier estudiante que dañe a otros reiteradas veces, y sea castigado una y otra vez, y siga reincidiendo en su conducta, deberá ser suspendido por un lapso de tiempo determinado por el director en turno, bajo la mirada de un ente externo a la escuela, como una forma de generar visión y rectitud al estudiante en cuestión. Terminando de hablar, y sonriendo con total deleite, Dolores Umbridge declaró, haciendo que Harry tragara duro al recordar la cláusula de la que la mujer estaba hablando. Sabía que había sido atrapado, lo habían vencido en su propio juego, y no tenía nada más que hacer. Al menos no él. Miró a Dumbledore en busca de ayuda, como antes lo hubiera hecho, pero el hombre simplemente negó con la cabeza, y Harry se dio cuenta de que lo habían acorralado. La tensión en la oficina del director se palpaba en el aire, y Harry sentía cómo sus manos se cerraban en puños impotentes, mientras Fudge y Umbridge se miraban con satisfacción, como si estuvieran disfrutando de cada momento de su condena. Sin embargo, los problemas no habían terminado allí. Umbridge tenía otro as bajo la manga, y lo estaba sacando todo, con el único fin de acabar con Harry. Y hay otro asunto que debemos discutir, continuó Umbridge, su tono aún más amenazante. Se nos ha informado que llevabas una segunda varita durante el ataque a Ginny Weasley en los pasillos semanas atrás. Los testigos son claros en esto y han dado fe de que la varita usada para amenazar a la niña, era muy diferente a la que siempre se te ha visto usar. Además, si eso no fuera suficiente, Seamus Finnegan y sus pobres amigos han corroborado que te vieron usando otra varita en su enfrentamiento, y que intentaste matarlos usando una maldición asesina. ¿Qué, Dolores? ¿Cómo es eso posible? Si eso es cierto, este niño debe ser enviado a Azkaban. Gritando furioso y alarmado como si no hubiera conocido esta información, Fudge dijo al aire, pero para Harry su voz no importó. Aún se estaba recuperando de sentir el balde de agua fría ante las palabras de la mujer, y su corazón estaba hundido en sus pensamientos. ¿Acaso estaba tan malditamente jodido? ¿Lo habían atrapado tan fácilmente ahora? ¿Había sido vencido en su juego? ¿Su camino terminaría aquí? ¿Vencido por estos dos insectos? El miedo empezó a recorrer cada fibra de su cuerpo como un fuego furioso, pero cuando estaba a punto de sucumbir al sentimiento, su mente simplemente se relajó, mientras por primera vez después de meses, su anillo volvía a desprender esa magia calmante. No, no estaba vencido, él era mejor que estos imbéciles frente a él. Creían que lo habían vencido, pero él era más listo, y no sería vencido por alguien como estos dos. Eso no es cierto, respondió de inmediato, su voz firme y segura. Solo tengo una varita, la que me dio Ollivander, y yo nunca utilizaría la maldición que me quitó a mis padres, menos en contra de aquellos que alguna vez fueron mis amigos. Declarando con toda la sinceridad que pudo reunir, Harry miró a Dumbledore, que había estado en silencio, observando desde su escritorio. Y alzó una mano para hablar por primera vez en esa conversación. Y detuvo cualquier palabra que los dos quisieron decir. Dolores, Fudge, esa es una acusación grave, así que ahora yo tomaré el control de aquí. Callando a los dos insectos, Dumbledore tomó el control de la conversación y miró a Harry con seriedad. Harry, dijo, su voz suave pero seria, ¿puedes confirmarnos si esto es verdad? ¿Has usado otra varita? Harry sintió una punzada de miedo al pensar que Dumbledore sabía sobre su otra varita. Después de todo, el hombre probablemente la había visto en el ministerio cuando quedó inconsciente. Sin embargo, no dejó que eso se mostrara en su rostro. No, profesor, dijo, negando con la cabeza. Solo tengo esta. Se acercó a Dumbledore, y le ofreció su varita de pluma de fénix que sacó de su manga izquierda, el corazón latiendo con fuerza mientras lo hacía.
Harry sabía que se estaba arriesgando justo ahora, y si Dumbledore sabía sobre su varita, que no dudaba que lo hiciera, fácilmente podría exponerlo aquí. Dumbledore tomó la varita con cuidado, sus ojos escrutando a Harry como si intentara leer el fondo de su alma. Permíteme verificar, dijo, antes de cerrar los ojos y murmurar un hechizo bajo su aliento. La varita comenzó a brillar suavemente en su mano. La tensión aumentó en la sala mientras el brillo se intensificaba. Después de unos momentos, Dumbledore abrió los ojos, y la certeza de la verdad se reflejó en su rostro, sorprendiendo a Harry. He comprobado el historial de hechizos de esta varita. Su último uso fue hoy por la tarde y, antes de eso, ha sido usada constantemente en los últimos 3 meses en Hogwarts, lo que significa que Harry la ha estado usando diariamente, lo que descarta la posesión de otra varita. Y sí, antes de que digan que la puede estar escondiendo, les recuerdo que Hogwarts tiene una sala que me permite registrar la presencia de cada varita en esta escuela, y justo ahora, he revisado al señor Peverell y su propia habitación, y en ella no hay indicios de otra varita. Además, siguiendo con su acusación, en dicho historial de la varita de Fénix no hay rastros de que esta varita haya sido utilizada para lanzar la maldición asesina, ni indicios de haber sido usada para lanzar magia oscura reciente. Afirmó, su voz era firme y autoritaria. Al escuchar eso, Harry sintió un alivio momentáneo, antes de que fuera reemplazado con confusión ante la nueva información. ¿Dumbledore estaba mintiendo por él? ¿O acaso no podía sentir su varita? Las dudas llegaron a él como una ráfaga de viento furiosa, pero las dejó de lado mientras su atención volvía nuevamente al director que lo estaba mirando. Sin embargo, las otras acusaciones son graves y ciertas, y lamentablemente, la decisión del ministerio es clara. Tendrás que ser suspendido. Volviendo a hablar, esta vez con menos entusiasmo, Dumbledore declaró, y Harry solo pudo apretar sus puños con rabia. Sabía que la decisión ya estaba tomada, había leído las reglas de Hogwarts de arriba a abajo y entendía que había perdido. Sin embargo, a pesar de saber esto, quería dar más pelea, probar una cosa más, y eso era lo que iba a hacer. ¿Suspendido? ¿Y qué pasa con la verdad? ¿Con lo que realmente sucedió? Dijo, su voz sonando lo más herida posible. No importa nada más, chico. Rompiste las reglas y ahora vas a ser castigado. El ministro tiene razón. No importa nada más de lo que tengas que decir, todo lo que sale de tu boca son mentiras, así que calla de una vez y acepta tu castigo. Volviendo a apretar sus puños con rabia, Harry asintió lentamente, mientras miraba a todos a su alrededor. Dumbledore estaba callado, claramente atado de manos sin nada que pudiera hacer, lo que solo le hizo darse cuenta de algo que ya sabía. El poder estaba en la política, el poder estaba en la influencia. Ser fuerte era esencial, pero no era absoluto. Y eso solo reafirmó lo que ya sabía que tenía que hacer. Había perdido la batalla, pero no la guerra, y esa sería una que planeaba ganar. Este pequeño incidente solo había sido un tropiezo, y ahora que sabía las circunstancias en las que estaba el campo de juego, él iba a ganar.